y que podamos tener una charla con las óptimas condiciones técnicas. Perfecto, Daniela, muy bien. Ya por ahí está el doctor Andrés, está calentando motores porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos aquellos que les gusta la industria musical, cómo monetizar, qué tipo de derechos se protegen en esta industria, quiénes son los actores de la industria musical, quiénes van a estar ahí súper pendientes. Gracias a todos los que se conectan. Ahí veo amigos en Barranquilla, en Medellín, aquí en Bogotá, hay gente de Cúcuta, hay gente de Bucaramanga y esperemos para que más gente se conecte y podamos compartir estos minutos con el doctor Andrés Upegui, quien es nuestro invitado de hoy. Saludos ahí a todos los que se conectan, a Walter. Bueno, para todos los que les gusta la propiedad intelectual, hoy vamos a tener este live con muchos ingredientes, no solamente de BI, de propiedad intelectual, de derecho de autor, de marcas, sino que también vamos a hablar de temas comerciales, de cómo monetizar en internet, en plataformas digitales, y va a estar supremamente interesante esta charla. Entonces vamos a esperar para que más gente se conecte y ya darle la bienvenida al doctor Andrés Upegui, que está por ahí pendiente para conectarse con nosotros el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan. Ya en pocos minutos vamos a iniciar, vamos a invitar a nuestro experto del día de hoy para hablar sobre los negocios en la industria musical. Para los que quieran ver la presentación del día de hoy vamos a tener una presentación, vamos a hacer algo diferente, vamos a tener una presentación interactiva. Hola Carlos, bienvenido Carlos. La presentación va a estar en el perfil del doctor Upegui, Andrés.legal, ¿sí? Sí, estoy bien. Si queremos invitarlo de una vez para que vayamos entrando en materia, vayamos calentando aquí ya el ambiente. Les prometo que el próximo en vivo va a ir con vino y poder compartir esta información súper valiosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Todo bien por aquí, dándole. Bueno, perfecto. Bienvenido a este Instagram Live, a poder compartir con toda la comunidad que se conecta alrededor de la propiedad intelectual y en este caso, pues a las personas que les interesa o nos interesa todos los temas de la industria musical. Bienvenido. Ya les cuento quién es el doctor Upegui. Andrés es abogado, ¿sí? Él es especialista en propiedad intelectual, es experto en derecho del entretenimiento, es consultor de diversas entidades públicas y privadas en temas de industria del entretenimiento, es el CEO de Lumen Entertainment y es asociado a Branco también para temas de industria musical. Es uno de los asociados nacionales que tenemos en nuestra firma para cuando usted tiene alguna situación sobre industria musical, lo podemos canalizar a través de la firma y poder hacerlo ya sea con Lumen o con el doctor Andrés Upegui. Gracias a todos los que se conectan y bienvenido, Andrés. Listo, buenas noches, mucho gusto, doctor, muchas gracias por haberme invitado. ¿Se está escuchando bien? ¿El audio está bien? Estamos perfectos, la conexión está Listo, perfecta. excelente. Vamos a excelente, sí, la idea es hablar hoy un poquito de lo que usted nos comentaba sobre la industria de la música, hablar cuáles son esos actores que participan en la industria de la música, cómo se monetizan esos derechos que ellos tienen. Entonces, para que vamos entrando en materia, como usted dice, y comencemos.
Sí, vamos a darle una invitación, gracias a todos los que se conectan. Pocho Telles, ahí está Vallejo, está la gente, Oscar Herrera, Mauricio, está por acá Camilo, Chinky, Rey Salas. Bueno, para todos ellos que se conectan, vamos a tratar de hacer una charla muy interactiva. Al final de la charla vamos a tener la resolución de algunas preguntas y les pido que las preguntas nos las dejen aquí en la caja de preguntas allá abajo, donde está el signo de interrogación. Ahí pueden dejar sus preguntas y vamos a tratar de hacer esta charla con un lenguaje muy sencillo para que sea entendido por todos, sean abogados o no sean abogados. Esto va a ser explicado de una manera muy didáctica y muy pedagógica y vamos a iniciar de una en materia porque antes de hablar de la industria musical, cuáles son los contratos, cuáles son los derechos que encierran a toda esta comunidad o esta industria, quisiéramos saber, doctor Peggy, quiénes son los principales participantes de la industria musical. Listo, en la industria musical tenemos unos participantes principales. Veámoslo desde el punto de vista de la grabación. Una grabación de una canción lo podemos imaginar, por ejemplo, en un soporte como un CD antiguamente, un archivo digital. En esa canción grabada nosotros lo llamamos fonograma. En ese fonograma hay unos derechos y cada uno de esos derechos pertenece a cada uno de estos participantes de la industria. ¿Cuáles son esos participantes? Analicémoslo desde qué elementos tiene ese fonograma. El fonograma, esta canción grabada, normalmente tiene una letra, una composición musical, la cual tiene unos autores, autores de la letra y compositores de la música. También tiene unos intérpretes que son los que cantan esa letra y unos ejecutantes que son los que interpretan en sus instrumentos esas melodías. Asimismo, tiene los derechos de la persona que por su cuenta y riesgo realiza esa grabación. Normalmente es la persona que paga para que le hagan la grabación o el dueño de la disquera que tiene todos sus instrumentos y personal para realizar esa grabación. Entonces tenemos principalmente tres personajes que participan en la industria de la música desde el punto de vista de un fonograma: los intérpretes y ejecutantes, los autores y compositores y el productor fonográfico. Sí. En torno a ellos tres gira normalmente la propiedad intelectual. Ellos puede ser una misma persona como se ve hoy en día con las nuevas tecnologías. La gente graba sus propias canciones, crea su letra, la sube a las tiendas digitales, o pueden hacerlo también por intermedio de otras personas, otras entidades que les ayudan en la gestión y la monetización de sus derechos. Pero principalmente son estas tres personas las que participan en la industria. Listo. ¿Y quién más participa en la industria aparte de estas tres personas? Hay entidades que se encargan de la gestión de los derechos de estas personas. Por ejemplo, los autores y compositores pueden gestionar sus derechos sobre la letra y la música, la composición y la obra literaria. Pueden gestionarlo directamente cuando la música suena, por ejemplo, en establecimientos públicos, cuando suenan en restaurantes, en conciertos. Ellos pueden gestionarlo directamente, pero la ley crea unos mecanismos, digamos, más aptos para esa gestión. Son las sociedades de gestión colectiva. Por ejemplo, en Colombia tenemos a SAICO. Sí. SAICO gestiona los derechos de los autores y compositores de la letra y la música en el territorio colombiano, pero SAICO está agremiado a la CISAC, que es una confederación internacional que se encarga de agremiar todas estas sociedades de derechos autorales para que, digamos, yo me afilio a SAICO desde Colombia, pero mis canciones están sonando en Estados Unidos, están sonando en España. Entonces, cada sociedad en su territorio hace el recaudo y se lo envía a SAICO para que me pague a mí como socio de SAICO. Existen las dos modalidades, como ya le decía, uno también lo puede hacer directamente, pero la dificultad está en poder llegar a todos los territorios. Hablando solo de Colombia, una persona de manera individual le queda muy difícil ir a hacer un recaudo en otras ciudades, todos los bares que están sonando, los restaurantes, pero existe la posibilidad y a futuro no descarto que se pueda realizar de una forma bien hecha. Sí. Entre la sociedad y los autores también puede haber otra entidad, es lo que llamamos las editoras.
Las editoras son entidades privadas, empresas que se dedican a recaudar los dineros de estos autores. Muchas veces ellos los firman, cogen estas obras, estas letras y hacen negocios con productores musicales para que graben estas canciones, con artistas para que les compren las letras. Entonces se encargan de toda esa gestión administrativa respecto a esos derechos de los autores. Con los intérpretes hay otros intermediarios. También hay sociedades de gestión colectiva que se encargan de recaudar sus derechos, porque cuando suena una grabación se están recaudando todos los derechos, los de los autores, los de los intérpretes y los del productor fonográfico. Igualmente el productor también tiene estas sociedades. En Colombia, por ejemplo, tenemos a Simpro, Sí. Asociación Colombiana de Intérpretes y de Productores de Fonogramas. Ellos recaudan y le pagan en contraprestación unas regalías a los productores y a los intérpretes sus derechos. Vale. Ya teniendo claro quiénes son, digamos que los autores principales o las personas Ujú. que están involucradas en la industria musical, quiero dar la bienvenida a la gente que se está acabando de conectar. Hoy estamos hablando de los negocios en la industria musical y es muy pertinente que hemos invitado al doctor Peggy porque realmente estos días pues, ha habido un disparo en temas que los autores y los compositores y sobre todo los artistas, ya sean intérpretes o ejecutantes, se están trasladando a la era digital, se están trasladando a esa forma nueva de distribuir su música. Pero hablando desde el punto de vista legal, ¿qué derechos hay para ellos? ¿Qué derechos se derivan de esta actividad cultural? Listo. Tenemos dos tipos de derechos. Tenemos unos derechos de autor y unos derechos conexos, como ya lo dijimos. Los de autor son los de los creadores de la obra musical. Los conexos son aquellos que están conectados directamente a la obra sin ser derechos propiamente de autor, pero se rigen por características muy similares, que son los de los intérpretes y los de los productores. Este derecho de autor, porque en realidad el derecho es uno, tiene dos connotaciones principales, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Sí. Los derechos morales son esos derechos, por ejemplo, que tiene el autor a que se reconozca siempre como el creador de la obra, a que él evite que hagan atentados contra la obra, contra su integridad y otra serie de derechos que buscan proteger al autor y proteger a la obra. Son derechos que no se pueden negociar, por eso son morales, no son derechos que le permitan hacer una explotación comercial de esas obras, pero del otro lado tenemos los derechos patrimoniales, que son los que permiten que el autor pueda lucrarse de ese trabajo, entonces pueda hacer negociaciones con su obra, sea para vendérsela a otras personas, para que hagan copias de la obra, para comunicarla públicamente en conciertos. Tenemos esas dos vertientes, derechos morales y derechos patrimoniales. Estos derechos sí se pueden negociar, se pueden renunciar, tienen unos términos, dependiendo de cada uno de estos actores, los términos de duración de estos derechos. Perfecto, muy claro, Andrés. Y para las personas que tengan preguntas, dudas, las iremos resolviendo. Nos las pueden ir dejando ahí abajo en la caja de preguntas o en los comentarios. Ya por ahí vi una que tiene que ver con aspectos tributarios y eso lo vamos a ir desarrollando alrededor de la charla. Entendiendo cómo funciona el derecho de autor, el doctor Andrés, aparte de esos derechos de autor, digamos que suscritos a temas de propiedad intelectual, ¿qué otros derechos hay alrededor de una obra musical? Hay otros derechos alrededor de la obra musical que ya no son derechos de autor ni derechos conexos, pero son derechos que los artistas tienen que tener muy presente a la hora de gestionar adecuadamente su carrera, porque son derechos que también a la hora de mirar un contrato, de hacer una negociación, tienen que saber. Mientras yo más derechos entrego en una negociación, tengo que recibir más contraprestaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho de imagen. Es el derecho que tengo yo sobre mi apariencia, sobre mi imagen, sobre mi nombre. Tenemos la marca, es algo súper importante. Los artistas, en la medida que va evolucionando su proyecto, ellos deben ir pensando en la radicación, en el registro de una marca para poder proteger esa forma en la cual ellos se están presentando en el mercado. Tenemos también todos los derechos que versan sobre el audiovisual, que están muy inmersos ahí, los derechos que acabamos de hablar, la imagen, las marcas,
todos los derechos de autor. Son derechos que circundan toda la industria del entretenimiento y circundan la industria musical. Vale, yo creo que es pertinente. Hay una pregunta que nos acaban de hacer ahí, creo que ahí la estás visualizando. De todas maneras la voy a leer porque me parece importante la pregunta. ¿Qué pasa, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales cuando alguien murió hace más de 100 años? Me refiero en la producción de eventos o orquestas. Y esa pregunta es de aleco.si. Listo, vamos a ver si entendí la pregunta, si no vuelves y nos escribes para aclararte. Según entiendo, la pregunta es, cuando una orquesta quiere interpretar una canción de una persona que murió hace más de 100 años, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando yo les hablaba de los derechos patrimoniales, son la vida del autor más 80 años, ¿cierto? ¿En Entonces, Colombia? normalmente estas obras, en Colombia, sí, y estas obras pasan al dominio público. Cuando están en el dominio público, ya las personas pueden hacer uso de ellas siempre y cuando se respeten los derechos morales. Recuerden que dijimos que los derechos morales no se vencen. Entonces tienen que decir quién fue el autor, no pueden hacer afectaciones contra la obra ni contra el autor, y tienen que respetar una serie de derechos, pero sí pueden hacer una explotación comercial, sí pueden hacer sus interpretaciones. Por eso hay, digamos, tantas orquestas de música clásica, música antigua, que pueden gestionar de esta forma un repertorio del que puedan disponer sin, digamos, sino, si, primero por gusto, sino por temas de recursos, de estrategia, también pueden hacer este tipo de obras. Listo, perfecto. Ahí me escriben que se está cayendo la señal. Esperemos para que se estabilice un poco. Pero Sí, pues vamos continuando y si de pronto se corta o hay congelamiento, nos escriben para poder nosotros aquí tratar de eso. solucionar el tema. Bueno, doctor Peggy, hablemos sobre cómo monetizar, ya llegar, digamos, al tema grueso que muchos artistas les inquieta, que es el tema de cómo generar ingresos alrededor de esta industria que es la musical. Listo. ¿Cómo generar ingresos? Es importante tener en cuenta estos personajes de los que hablábamos al comienzo de la charla, porque son las personas que tienen que saber qué derechos tienen para gestionarlos. Por ejemplo, un autor, como ya lo dijimos, puede a través de una editora gestionar que otros artistas graben sus obras, o puede ser un cantautor que compone sus mismas letras y lo va a subir a las tiendas digitales. Hay tiendas digitales que lo pueden hacer directamente como independientes, por ejemplo, CD Baby, TuneCore, pero cuando hay otras, perdón, que lo hacen a través de disqueras, de editoras, pero cuando uno va a analizar, hay que revisar muy bien los contratos. En los contratos sí se están gestionando todos los derechos, porque si yo solamente le entrego a alguien tiendas digitales, digamos que lo hace de manera gratuita o a un costo muy bajo, pero yo analizo que no me está cobrando las sociedades de gestión colectiva, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy un productor, entonces tendría un vacío del cual yo no estoy recibiendo regalías. Yo tengo que Sí. revisar muy bien esos contratos para saber que me van, no solamente que el contrato es un contrato justo para ambas partes, sino que además ellos me van a realizar el recaudo de todos mis derechos adecuadamente, que no se me van a quedar derechos en el aire sin cobrar, que eso es súper importante. Eh, los artistas e intérpretes también tienen, por ejemplo, los contratos con los managers para que ellos les gestionen, por ejemplo, los espectáculos en vivo, las fechas pues, de los conciertos, acuerdos de publicidad con empresas, de branding. En general, los artistas, las disqueras, se deben ver como proyectos musicales, ¿cierto? Y estos proyectos, proyectos empresariales, deben pensarse como empresa. Ellos deben tener una estructura sólida para que cada uno se dedique a lo mejor, a lo que mejor sabe hacer, a cantar, a componer, a producir. Hay un punto que quiero tocar respecto a la producción. No sé si ya está bien, me imagino que ya está bien la señal, ¿cierto? Sí, sí, está funcionando ¿Está bien bien. la señal? Eh, Listo. sí, sí, aprovechemos para saludar a la gente que se conecta. Ahí se conectó Winston García, está Álvaro Yáñez, está por aquí Pacho Telles, le manda un saludo. Y se acaba de conectar también Raúl Mejía, socio de la firma.
gran amigo que nos está observando desde la Florida, en Estados Unidos. Daniela Betancourt, está bien, está perfecto. Eso. Estamos hablando sobre los negocios en la industria musical. ¿Qué era lo que nos iba a comentar, doctor Putello? Quería hablar del tema de los productores, aprovechando que se Sí, conectaron unos productores amigos míos, los saludo por ahí, Tabú, Kensel, productores espectaculares. Quiero aprovechar pues para mencionar que ellos están estrenando hoy una canción muy buena a nivel mundial que se llama Aventurera. La artista se llama Antonia Jones, la pueden encontrar en Instagram o en mis historias. Es espectacular. sí, Quería hablar precisamente de los productores. hoy la vimos en ¿Cómo? diferentes medios de comunicación. Hoy vimos a... En NTN, en CTTV. Sí. Quería aprovechar para hablar del tema de los productores, que es un tema muy importante y que genera mucha confusión en la industria. En la industria, cuando me dicen quién es el productor, siempre suelen confundir el productor fonográfico con el productor musical. El productor fonográfico, como ya lo vimos al comienzo, es esa persona que se encarga de la parte administrativa o el llamado productor ejecutivo para realizar las producciones, para realizar los fonogramas, la persona que paga o que tiene Sí, toda su disquera. El productor musical es la persona, digamos, es el cerebro que está ahí realizando toda la creación de la pista, de la música, realizando las grabaciones de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, el que revisa y vigila que los que se encargan de la masterización, de la mezcla lo hagan bien. sí. Entonces, digamos que es en parte el corazón de la canción, pero es diferente del productor fonográfico, que pueden llegar a ser una misma persona por la autogestión, pero son dos funciones diferentes. También al productor musical, que es el que normalmente y sobre todo en el urbano se llama productor, mal llamado beatmaker. Mucha gente le dice beatmaker por error. Beatmaker es solamente una de esas facetas que tienen los productores. Entonces, siempre que nos hablen de productor, es bueno hacer claridad. Usted me está hablando del productor musical o del productor fonográfico, Sí. sobre todo en los contratos, porque me ha pasado en casos que ponen a firmar el productor musical un contrato, que los derechos son del productor fonográfico y se presta para confusiones y problemas más adelante. Entonces es bueno tener eso claro. Sí. Yo quiero evacuar unas dos preguntas que veo que me parecen súper interesantes en el tema. Uh Agradecerle -huh. a todos los que se conectan a esta hora. Estamos hablando de los negocios en la industria musical y cómo monetizar. Dice Pacho Telles por aquí pregunta, ¿quién audita las grandes plataformas, Spotify, YouTube, etcétera? Listo. Estas entidades normalmente uno firma con ellas a través de disqueras. Las disqueras son estas compañías que tienen que encargarse precisamente de esa administración, como yo les decía a ustedes. Se tienen que cargar de la parte administrativa, de la administración de esos fonogramas, por ejemplo. Ellas auditan, ellas tienen que pedirle reportes a las tiendas y asimismo el autor, el productor, la persona que firma con estas entidades tiene también el derecho de pedirle reportes de sus regalías, el detalle de sus distribuciones a las entidades con las que firma. Adicionalmente, entidades, por ejemplo, como Psycho, como las plataformas digitales, Spotify, Deezer, ellas pagan a las disqueras los derechos del productor fonográfico y pagan, por ejemplo, en Colombia, Psycho, la parte de los derechos autorales. Entonces, también es bueno que los autores sepan eso. Muchas veces los autores acuden a las disqueras a reclamarles por las regalías de canciones que tienen ellos en las tiendas, pero hay que saber que la mayoría de las tiendas tienen acuerdos a través de las sociedades de gestión colectiva con, por ejemplo, con Psycho. Ahí ya entra el tema de quiénes son y quiénes no son parte del repertorio de Psycho, de todas estas sociedades que están unidas a Psycho alrededor del mundo. Entonces son derechos que gestionan estas entidades y otras entidades a las cuales uno se agremia que están encargadas de controlar, pedirles cuentas y hacer esos recaudos. Sí. Muy bien, Andrés. Hay otra pregunta de Juan Ruiz que también me parece interesante. A ver si la podemos resolver. Dice Juan, ¿cómo puede controlar un artista o cualquier actor de la industria el uso de su imagen o su música teniendo en cuenta la libertad que tienen las personas en Internet? Bueno, es un tema complejo, ¿cierto? Sí, Es un tema complejo solamente
viéndolo desde el punto de vista técnico ya es muy complejo porque cada día salen más plataformas, cada día salen más formas diferentes de publicar sus imágenes, publicar canciones, publicar contenidos multimedia de otras personas sin tener el derecho para hacerlo. Por ejemplo, plataformas que van surgiendo, que empiezan a tener problemas, empiezan a formalizar. Por ejemplo, TikTok en este momento, que se está hablando un poco del tema. Sí, Eh, ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, por lo menos con las entidades con las que yo firme contratos, yo me asesore, sea con mi manager, sea con una persona experta pues, en la música o un abogado, que en esos contratos esté claro, digamos, qué plataformas están ellos autorizados para distribuir, en cuáles no están autorizados, si yo quiero poner algún límite, alguna restricción, que estas empresas se encarguen, digamos, de abarcar la mayor cantidad de plataformas, de aplicaciones en el mercado. Cuando vamos a la pregunta puntual respecto a la imagen, por ejemplo, eso es un tema de derecho de imagen. Si yo veo que sale una foto mía en un comercial de televisión y yo nunca lo autoricé, yo necesito iniciar un proceso legal contra esta entidad, contra esta empresa que está haciendo publicidad con mi imagen y ahí yo ya necesito desde un abogado. sí. El punto está cómo me doy cuenta, porque no siempre me voy a dar cuenta. En estos días un artista me decía, es que en la China sacaron una aplicación y está saliendo mi cara. Y los chinos vinieron, buscaron aquí. ¿Cómo se dio cuenta? No sé cómo se dio cuenta, pero a veces es muy difícil con tantas plataformas que hay. Pero sí hay formas de parar estos actos de parte de otras personas. Muy bien, ya casi vamos cerrando nuestra transmisión en vivo. Agradecerles a todos. Se conectan de varias ciudades, de varias ciudades se conectan y dejen sus preguntas ahí para poderlas resolver. Pero sí me gustaría, muy concreto y muy práctico, doctor Upegui, dar recomendaciones que nos puedas aportar a la gente de la industria sobre la adecuada gestión y monetización de estos derechos. Listo. Recomendaciones, más o menos las hemos ido dando a lo largo de la charla, pero sería bueno, digamos, condensarlas o recordarlas. Primero que todo, que alrededor de la industria de la música existen muchos derechos. Los mismos autores, los intérpretes, los productores tienen muchos derechos y muchas formas de gestión de estos derechos. Entonces es bueno conocerlos, es bueno que busquen videos en YouTube, que aprendan un poquito sobre el tema, para que sepan dónde hay derechos y dónde hay oportunidades de generar negocios, especialmente ahorita que estamos en esta contingencia del COVID, que el tema digital está tomando tanta relevancia. Es bueno que se informen, es bueno que estudien, para eso están estos espacios también. Eh, una recomendación personal. Existen las dos opciones, como ya lo dije, es una recomendación personal. Sus derechos háganlo a través de las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? No por un tema de cuál es mejor o cuál es peor, sino por un tema de quién tiene más alcance realmente en estos momentos. Y como les digo, puede que a futuro las cosas den una vuelta a 360 grados, como lo hizo Netflix con los cines, como lo hizo Airbnb con los hoteles, Uber con los taxis. Puede que eso suceda, pero en este momento lo mejor es asociarse a una sociedad de gestión colectiva. ¿Cuál es la mejor o cuál es la peor? Yo creo que todas tienen cosas buenas y tienen cosas malas, ¿cierto? El punto está es en saber estratégicamente yo como artista dónde estoy sonando. Un ejemplo, yo sueno en Colombia y yo voy y me asocio en ASCAP porque ASCAP es mejor. Entonces, si yo estoy sonando en Colombia, ASCAP va a recaudar, Saico recauda acá y después Saico le tiene que pasar a ASCAP y después ASCAP me paga a mí. Eso retrasa el tiempo, hay comisiones y se vuelve una cadena mucho más larga de intermediarios. Pero si yo estoy sonando en Estados Unidos, yo preferiblemente me voy a ir a asociar en ASCAP, en BMI, en Estados Unidos y no en Saico. Hay unas opciones que estas sociedades están implementando cada vez más y es alternar territorios. Eso todavía no está plenamente establecido, pero digamos hay algunas editoras y entidades que han logrado este tipo de acuerdos para que cada una recaude en el territorio al que pertenece. Pero como les digo, eso todavía no está totalmente desarrollado. Si usted es un artista, un intérprete, un autor, un productor, especialmente si es un productor, cuando vayan a grabar una canción, asegúrese de obtener todos los derechos.
todos, que usted tenga los contratos adecuados con los artistas para grabar la voz de ellos, que tenga los contratos de inclusión de las obras en el fonograma, que usted tenga todos los derechos para que después no vaya a tener problemas, porque los problemas no salen al momento de usted grabar. Esta es una industria muy informal que se acostumbra a hacer muchas cosas de palabra, con documentos muy sencillos bajados de internet, y los problemas aparecen cuando la canción se pega. Si la canción no se pega, no va a pasar nada, nadie va a aparecer a poner problema. Pero cuando la canción genera $1.000.000, con toda seguridad van a aparecer todos, así tengan contratos a revisar por dónde se pueden meter. ¿Qué le sucede? Eso es importante. Sí. Bueno, por aquí. Lo otro que les dije, bueno, lo de realizar su carrera de una manera profesional como una empresa, eso es súper importante. En temas patrimoniales, de finanzas, de contaduría, de derecho, de imagen, tienen que desarrollarlo como una empresa, no como algo secundario que yo hago en mis tiempos libres, porque si no, no va a pasar nada. Sí, por aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, soy un sello independiente y me interesa una canción. ¿Cómo corroboro que esa canción no es de otra persona para evitar el problema de plagio? O sea, depende. Si yo estoy creando una canción y yo tengo, digamos, de buena fe la plena seguridad de que esa canción no es de nadie, pero tiene que ser de buena fe, o sea, que yo realmente sé que no, pues no, nunca se le ha visto a otra persona, pues yo no voy a tener problema. El día que aparezca un problema, tocará acudir al, digamos, al derecho para mirar el caso particular, si hubo, si no hubo plagio. Porque hay una excepción, y es cuando dos personas pueden crear una obra muy, muy parecida, pero es un tema probatorio muy pesado demostrar que a dos personas se les ocurrió algo tan parecido. Respecto a obras que sí existen, por ejemplo, en Colombia existen asociaciones de editoras musicales como ACODEM. Uno acude a estas sociedades, ellas tienen un catálogo muy grande porque agregan a muchas editoras y uno les pregunta, quiero grabar esta obra musical, ¿cierto? Cambiarle el género o grabarla pues igualita. Está en el repertorio de ustedes, de todas sus afiliadas. Entonces ya ellos le dicen a uno si tienen esa canción en el repertorio para que uno la pueda grabar, o si no la tienen, ya tiene que ir uno buscando en la industria de la música, puede preguntar en las sociedades de gestión colectiva, para saber quién tiene los derechos de autor y así obtener las licencias para incluir esa obra en su fonograma y no tener problemas después. Perfecto. Yo creo que fue muy claro toda la explicación. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por habernos acompañado. Este es un espacio No, con mucho corto gusto. que queremos brindar desde la firma para que podamos acercarnos más a ustedes, acompañarlos en este momento de pandemia y sacarlos un poco de esa situación y empezar a entender otros temas que tengan que ver con el derecho, los negocios y la propiedad intelectual. Para finalizar, ¿dónde lo pueden Correcto. buscar? ¿Cómo se pueden contactar con usted? Si de pronto algún cantante, algún músico que está conectado acá tenga alguna duda sobre la industria musical. Listo, a través de cualquiera de las dos compañías, la cuenta Branco que está aquí, lumen.legal o mi perfil personal andres.legal. Muchísimas gracias y finalmente un consejo corto en una frase para esa persona que quiere emprender hoy en la industria musical. En una frase, piensen como empresa. Ese es el consejo. Y así Les vamos a dejar un link, les sí, vamos a dejar un link en nuestras biografías en el cual hay un pequeño diseño que resume esta presentación. Realmente es un resumen, no tiene pues todo lo que hemos hablado, pero tiene los elementos principales para que ustedes se ubiquen. Cuando vean en un ejemplo de un CD, piensen por ejemplo en un fonograma que está dentro de ese CD, ¿qué derechos hay? Para que a la hora de ustedes gestionar puedan tener conocimiento de qué derechos deben adquirir, quiénes son los participantes. Y nada, pues nada, ahí lo tienen, va a estar en las dos biografías de nosotros, en los perfiles está el link. perfecto. Oh, por aquí pregunta, a ver, esta pregunta es para los dos. Larama, Cuando como quieran. oficial, ¿cuándo van a realizar otro envío de estos temas? Bueno, les quiero contar. Me voy a adelantar aquí a la noticia que les iba a contar. Esta primera charla, así descomplicada, muy sencilla, a través de esta red social,
la organizamos entre Branco y Lumen y con la avenida del doctor Andrés Upegui, porque la verdad queremos sacar entre las dos firmas un curso virtual sobre industria de la música, donde no solamente va a estar el doctor Upegui, sino también van a estar otros abogados, otras personas que pertenecen a la industria, y también voy a aportar algo desde el conocimiento que tiene que ver con temas de marca y derechos de imagen para los artistas. Entonces, así que estén pendientes, estamos terminando de organizar todo para poderles llevar un contenido de calidad extraordinario para todos ustedes. Así que me le adelanté a la noticia, Andrés. Sí, está súper bien. Por ahí preguntan, ¿dónde vemos el ¿Listo? resumen? Entren al link de En las andres.legal, dos. que es la cuenta de Instagram de Dr. Peggy, y ahí en el link de la biografía está la presentación, el resumen de la presentación de esta charla de hoy. Sí, es una fotico que contiene los elementos, pues, dentro de un fonograma, los hechos. Bueno, doctor Peggy, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo, no, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos ustedes por conectarse, ahí a Jorge, a Pucho, está por aquí mucha gente, Nicolás León, a Noelia, bueno, por acá hay mucha gente, Tony Stay, a Claudia Giraldo, Winston, a Daniela, por aquí se conectó Juan Mantilla, Giannis, bueno, en fin, mucha gente de muchos lugares. Gracias mil por estos espacios. Nosotros estamos en Bogotá, Andrés está en Medellín, y muchísimas gracias a todos los que amamos y queremos la propiedad intelectual. Ese espacio es para ustedes. El viernes, pendientes, el viernes, muchísimas gracias Andrés. El Listo, viernes, muchas gracias, doctor. el viernes vamos a estar hablando sobre la ley de reorganización empresarial, específicamente decreto 560 del 2020. Y entonces para que ustedes se conecten el viernes, ese sí la vamos a hacer a través de Zoom. Entonces, para que ese día estén todos pendientes, 4:30 de la tarde con la doctora Marce Contreras, quien es una especialista en temas de insolvencia y reorganización empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, gracias. Vamos a estar pendientes para el próximo en vivo sobre industria musical, porque de esto hay muchísimas cosas que hablar. Un abrazo para todos y feliz noche.